En México hay nombres que son, bueno, más que nombres, son casi instituciones. Y Ignacio López Tarso es uno de ellos, ¿no? Totalmente. Un pilar. Sí, o sea, uno piensa en él e inmediatamente te viene esa voz, esa presencia imponente en el escenario. Un símbolo de autoridad, de dignidad, de una integridad que parece, no sé, de otra época. Ajá. Pero fíjate que he estado pensando en algo. Mientras todo el país lo aplaudía, en su casa, pues había 3 hijos creciendo bajo la sombra de ese monumento. Uf, qué temazo. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo le haces para ser tú? Para construir tu propia identidad cuando tu papá no es solo un nombre, sino un símbolo nacional. Es una pregunta tremenda porque además no es el típico drama de la fama, ¿sabes? Claro. No estamos hablando de escándalos o de rebeliones así muy ruidosas. Las fuentes que tenemos nos sugieren algo mucho más sutil. Un concepto que para mí es clave para entender todo esto. La grieta. La grieta. A ver, pero suena a ruptura, a algo roto. Podría parecer, pero no. No es una fractura violenta, para nada. Es más bien una separación silenciosa, gradual. Ah, ok. Como una fisura que se va abriendo poco a poco, sin que nadie se dé cuenta, hasta que de repente, pues los caminos ya son completamente distintos. Y para entender esa grieta, hay que entender al padre. Claro. La disciplina férrea que López Tarso mostraba en el escenario era la misma que aplicaba en casa. O sea, el cariño se demostraba con el deber cumplido, con el ejemplo, no tanto con un abrazo. Era, pues, un modelo de paternidad de su tiempo. Un padre muy de su generación, forjado en una austeridad emocional muy marcada. Exactamente. Un padre presente, pero quizá no cercano en el sentido en que lo entendemos hoy. Y eso, pues, creó un dilema único para los hijos. ¿En qué sentido? En que la fama no es que los expulsara o los arrastrara, es que los obligó a cada uno a pararse frente a ese monumento y a definirse. No había escapatoria, ¿me explico? Sí, entiendo. Todos tuvieron que responder, a su manera, la misma pregunta. ¿Qué hago yo con este apellido, con esta herencia, con esta sombra? Ok, esto es fascinante. 3 hijos, un mismo padre monumental, pero 3 vidas que no podrían ser más diferentes. A ver, creo que la forma más clara de entenderlo es ver las respuestas que cada uno dio. Empezamos por Susana López Aranda, la que en apariencia se alejó más de los reflectores. Me parece perfecto. El caso de Susana es intelectualmente brillante. ¿Por qué? Ella no se subió al escenario. No, pero fíjate que no rechazó el arte de su padre. Para nada. Decidió habitarlo desde un lugar completamente distinto. En lugar de actuar, se dedicó a analizar. Ah, En lugar de interpretar personajes, se dedicó a interpretar los procesos creativos. Su estrategia fue, digamos, convertirse en la intérprete del legado. la intérprete. Me gusta esa idea. O sea, en vez de competir en el mismo terreno, se volvió la experta que lo explica desde fuera. Precisamente. Y el ejemplo más claro es su libro Hablemos de Teatro. Y es súper importante entender que este no es el típico libro de Mi papá el héroe. No es un homenaje simple, entonces. Para nada. Es una disección rigurosa del trabajo de su padre. Una obra de crítica cultural que lo sitúa en una tradición, que desmenuza su método. O sea, no lo mitificó. Lo trató como un objeto de estudio. Lo mostró como lo que era. Un trabajador del arte. Comparación. Nadie la iba a comparar con su padre porque estaban jugando juegos diferentes. Exacto. Evitó la comparación directa y construyó su propio espacio de autoridad. Se convirtió en un puente. Y aquí viene lo más interesante de esa rama familiar. El linaje artístico no se detuvo, sino que se transformó. Su hijo, Antonio Sánchez, el nieto de López Tarso, Ah, claro. El músico. El de la banda sonora The Birdman. Uf, qué genio. el mismo, ganador de un Oscar por esa batería frenética y, bueno, genial. El talento encontró un cauce completamente nuevo, que ya no tenía nada que ver con la actuación. Se liberó por completo de la sombra del abuelo. Totalmente. Pero de alguna manera, el genio creativo siguió fluyendo. Susana, al reinterpretar el legado, le abrió la puerta a su hijo para reinventarlo. Entiendo perfecto el camino de Susana. Es una solución elegante, muy intelectual. Pero su hermana, Gabriela López Tarso, hizo justo lo contrario, ¿no? O sea, se borró del mapa.
ese silencio es casi más ruidoso. Es que el caso de Gabriela es, como lo describen las fuentes, el más silencioso y por eso el más elocuente. Y es fascinante porque no hay rastro de conflicto. Nada, ¿verdad? Nada. No hay entrevistas, no hay dramas públicos. Simplemente eligió la privacidad absoluta, una vida fuera del radar. Pero en una familia así, esa elección no puede ser pasiva. Es tomar una postura muy firme. Es una declaración de principios. Es un acto radical. Pensemos en el contexto. Una familia de altísimo perfil en una cultura que confunde visibilidad con existencia. Si no sales en la tele, no existes. Exacto. En ese entorno, elegir no estar es una forma de cuidado. Cuidado de sí misma, de su intimidad. Gabriela representa a esa persona que entiende perfectamente el peso del apellido y decide, conscientemente, no cargarlo en público. Es como si hubiera dicho, ese mundo es de ustedes. Yo me construyo el mío aquí, tras esta pared. Su silencio no es vacío, es una frontera. Me gusta esa palabra, una frontera. Un límite muy claro que ella misma trazó para proteger su identidad. No es desinterés, es autoprotección. Es decir, mi valor y mi vida no dependen de mi conexión con esa figura pública. Y eso requiere una fortaleza enorme. Muchísima. Bueno, ya tenemos a la intérprete y a la que eligió la reserva. Nos falta el tercer camino, el que ahora sí que se metió a la jaula de león. Juan Ignacio Aranda. El único varón. Él sí que tomó la ruta más expuesta. Sin duda, decidió ser actor. Decidió llevar el apellido al mismo escenario que su padre. Es que, a ver, esa decisión me vuela la cabeza. Es elegir la comparación directa, constante, por el resto de tu vida. Cada papel, cada crítica, siempre iba a tener el fantasma de su padre al lado. ¿Por qué alguien elegiría eso? Yo creo que hay dos claves. La primera es la preparación. Él no se lanzó al ruedo sin más. Se preparó a conciencia. Rigurosamente. Las fuentes destacan su formación no solo en México, sino también en Londres y en San Diego. Eso te habla de una búsqueda muy consciente de construir sus propias herramientas, su propio método. Lejos de la técnica del papá. Exacto. Era su forma de decir, no soy una copia, traigo mi propia caja de herramientas. Y se nota en su estilo, ¿no? Nunca fue una imitación. El de López Tarso era este monumento en escena, casi sagrado. El de Juan Ignacio siempre ha sido más contenido, más introspectivo, quizá más contemporáneo. Absolutamente. Buscó la diferenciación desde el lenguaje actoral, pero claro, como dices, la carga de la comparación es inevitable. ¿Cómo te liberas de esa vara de medir? Probablemente nunca lo haces del todo. Me imagino que no. Sin embargo, su rol familiar demuestra una madurez enorme. ¿Te refieres a que fue el portavoz de la familia en los últimos años de vida de su padre? Sí, y eso es muy revelador. No te habla de una relación de conflicto o competencia, al contrario. De respeto. De un profundo respeto y un sentido de la responsabilidad. Él asumió ese lugar. Y en su vida personal también construyó su propio universo. Su matrimonio con Leticia Montaño, que es directora y una reconocida formadora de actores. Creó su propio núcleo. Exacto. Un núcleo donde el arte se vive desde otro lugar. No desde la figura monumental e imponente, sino desde la pedagogía, el diálogo. Es un ambiente de taller, no de templo. Justo eso. Creó su propio ecosistema artístico, con sus propias reglas. Así que, aunque enfrentó la comparación de frente, también fue muy astuto en construir espacios donde él pudiera ser el centro y no solo el satélite de su padre. A ver, déjame ver si entiendo el panorama completo. Tenemos a Susana, la intérprete intelectual que decodificó el legado para poder ser independiente. Ajá. A Gabriela, que levantó una muralla de silencio para proteger su identidad. Correcto. Y a Juan Ignacio, que entró al diálogo directo con ese legado, asumiendo la comparación para forjar su propio camino. Son tres estrategias de supervivencia casi. Y lo fascinante es que estos tres caminos tan distintos parecen nacer de una misma raíz. Si miramos de cerca, todos son una respuesta al mismo modelo de paternidad de Ignacio López Tarso. El padre de la austeridad emocional que mencionabas al principio. Un hombre de su generación donde el amor se demostraba con hechos, ¿no? El proveedor, el ejemplo a seguir, pero no necesariamente el confidente.
Es que ponerlo en su contexto histórico es fundamental. Ignacio pertenece a una generación de hombres que no fueron educados para verbalizar sus sentimientos. La vulnerabilidad era debilidad. Exacto. El respeto se imponía, la autoridad no se cuestionaba, y este modelo de paternidad tiene un efecto muy ambiguo. ¿Ambiguo en qué sentido? Por un lado, forma individuos increíblemente sólidos, responsables, con una ética de trabajo impecable. Les enseña el valor del rigor. Pero por otro lado, los obliga a buscar la validación emocional y la ternura en otros lugares, por su cuenta. Entiendo. La casa de alguna manera se convierte en una extensión del escenario, un lugar de orden, de disciplina, pero con muy poco espacio para la fragilidad o el caos emocional. Y ahí es donde se da lo que llamas la grieta. No es que se pelearan, es que sus hijos crecieron en un mundo que ya empezaba a hablar otro idioma emocional. Otro idioma totalmente. Un mundo que pedía más cercanía, más diálogo. El choque generacional fue silencioso. Totalmente. La grieta no es producto de un gran conflicto, sino la consecuencia natural de ese desfase. Es el espacio que se abre entre un padre que demuestra amor a través del deber y unos hijos que crecen necesitando quizá que ese amor también se nombre, se verbalice. Y es muy importante aclarar, como dicen las fuentes, que aquí no hay villanos. No es la historia de un padre tirano ni de hijos víctimas. Para nada. Es una historia mucho más compleja y humana. Son personas lidiando con una circunstancia excepcional. Claro. Tener un padre y esposo que, en muchos sentidos, pertenecía más a la historia de México que a la intimidad cotidiana del hogar. Su figura era tan sólida que no dejaba mucho espacio alrededor. Obligó a cada uno a emprender una búsqueda muy personal para encontrar su propio aire. No había otra opción. En resumen, lo que vemos son 3 lecciones de vida sobre cómo se puede gestionar una herencia que no es de dinero, sino de significado. Sí, Susana nos enseña que a veces para ser libre, primero hay que entender a fondo. Gabriela, que el silencio puede ser la forma más poderosa de construir un espacio propio. Y Juan Ignacio, que a veces hay que enfrentar al gigante en su propio terreno para demostrar tu propia fuerza. Y que la verdadera herencia de López Tarso no fue solo su arte, fue una forma de entender la disciplina y el trabajo. Pero toda herencia, por más noble que sea, no es una sentencia, es una pregunta. Y quien la recibe está obligado a darle una respuesta. Al final, lo que esta historia familiar nos deja claro es que la fama no es una luz que ilumina a todos por igual. Algunos los ponen en el centro del escenario y a otros los deja en una sombra profundísima. Exacto. Muestra que el inmenso respeto público no siempre se traduce en cercanía privada. Y que el amor, cuando no se nombra, deja preguntas abiertas. Preguntas que los hijos terminan respondiendo con su vida. Inevitablemente. Las responden no con palabras, sino con la arquitectura de sus propias vidas. Y ahí está la lección profunda. No todos los legados están hechos para ser continuados de la misma forma. Algunos se honran transformándolos, otros tomando una respetuosa distancia. Y ninguna de esas opciones es una traición. Es, simplemente, una forma de sobrevivir al peso de un gigante. Lo cual nos deja con una última reflexión, para quien nos escucha. Cuando un legado es tan inmenso, tan luminoso que amenaza con borrarlo todo a su alrededor, ¿qué es más valiente? ¿Intentar prolongar esa luz? ¿Caminar a su lado en la penumbra? ¿O a veces es necesario apagar todos los reflectores para por fin poder encontrar una luz propia?